Después de casi 2 décadas en el corredor, John David Battaglia fue ejecutado por inyección letal en Texas, 9 de la noche, 31 de enero de 2018. Unidad de Huntsville, Texas. John Battaglia yacía en su catre de prisión mirando fijamente al techo. Su hora se acercaba, y él lo sabía. Las horas se desvanecían rápido, demasiado rápido. Ya no quedaban más vacíos legales, ni más apelaciones, ni más pausas. Los tribunales se habían movido con rapidez. Lo declararon culpable de algo que el jurado consideró imperdonable. No solo porque se trató de un homicidio, sino porque fue algo personal, calculado y cruel. No solo le quitó la vida a alguien, les quitó la vida a sus propias hijas. En algún momento, Battaglia las había descrito como sus mejores amiguitas. Incluso conservaba sus fotos en su celda. Y sin embargo, cuando le preguntaron por las vidas que arrebató, simplemente dijo: no siento que les haya quitado la vida. Estoy un poco en blanco sobre lo que pasó. Su equipo legal lo intentó todo. Alegaron que sufría de una enfermedad mental, trastorno bipolar, alucinaciones, inestabilidad emocional. Pero los jueces no se convencieron. Lo vieron todo como algo demasiado armado, demasiado preciso, demasiado intencional. Porque, ¿qué puede llevar a un hombre a quitarle la vida a sus propios hijos? Para responder eso, tenemos que retroceder, conocer quién fue John Battaglia y cómo su pasado encendió la mecha que lo llevó directo al corredor. John Battaglia nació el 2 de agosto de 1955 en una base militar en Enterprise, Alabama. Su familia era de ascendencia italiana. Como muchas familias militares, se mudaban constantemente, por todo el país e incluso a Alemania. Cuando su padre dejó el servicio en 1970, la familia se estableció en E.E.U. John terminó la secundaria en Dumont, Nueva Jersey. Ingresó brevemente a la Universidad Fairleigh Dickinson. Empezó en medicina, pero luego cambió a contabilidad. Sin embargo, en 1976 abandonó los estudios. A simple vista, sus primeros años parecían normales, típicos incluso, pero bajo la superficie, algo más oscuro se estaba formando, algo que nadie sabía cómo nombrar aún. Tras meterse en problemas por consumo de sustancias, Battaglia se unió a los Marines. Durante un tiempo, eso le dio estructura. Llegó a ser sargento y luego dejó el servicio para retomar la vida civil. Se mudó a Dallas, donde vivía su padre, y tomó clases nocturnas para convertirse en contador público certificado. También probó suerte como modelo. Parecía estar enderezando su vida, sentando cabeza, y por un momento, así fue. Conoció a Michelle Getty, una joven abogada, y se casaron en Dallas. Poco después, nació su hija Christy, pero bajo la fachada de una vida familiar, algo comenzaba a desmoronarse. Michelle presentó una denuncia por acoso, luego otra, y otra más. El temperamento de Battaglia empeoró. La golpeó frente a la escuela de su hija. Le rompió la nariz durante una discusión. Una vez, apareció en una parada de autobús y se mostró agresivo, tomando represalias por una denuncia que ella había presentado. Esa agresión la llevó al hospital. Era un patrón perturbador, documentado claramente por el sistema judicial. En 1987, Battaglia se declaró culpable de acoso menor. Fue sentenciado a 2 años de libertad condicional. Pero no sería la última vez que John Battaglia sería acusado de dañar a sus seres más cercanos. De hecho, lo peor aún estaba por venir. Tras el colapso de su primer matrimonio, marcado por la agresión y el maltrato, Battaglia volvió a intentarlo. Esta vez, con Mary Jean Pearl. Ella vivía en Highland Park, un suburbio tranquilo de clase media alta en el corazón del área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Mary era cálida, inteligente, y no tenía razón para sospechar que el hombre del que se estaba enamorando cargaba con algo más peligroso que un pasado complicado. Hablaban, reían. A simple vista, tenían la clase de química que hace que el amor parezca fácil. No pasó mucho tiempo antes de que su relación se volviera seria. Se casaron el 6 de abril de 1991. Se suponía que era un nuevo comienzo. Con el tiempo, tuvieron 2 hijas, Mary Faith y Liberty May. Para los de afuera, parecían una familia estable. Un padre, una madre. 2 niñas sonrientes que asistían a la escuela primaria John S. Bradfield en Highland Park. Pero esa imagen perfecta comenzó a desvanecerse rápidamente. Para enero de 1999, Mary ya había visto suficiente. El encanto había desaparecido, reemplazado por amenazas y maltratos verbales. Había empezado a ver al hombre detrás de la máscara.
Su temperamento agresivo, sus palabras hirientes, su presencia cada vez más impredecible. Decidió separarse. Ya no era bienvenido en su casa. Ese mismo año, en Navidad, Mary permitió una visita. Battaglia fue a ver a Faith y Liberty. Lo que debería haber sido un momento de calma durante las fiestas, estalló en caos. Frente a sus hijas, arremetió contra Mary. El hombre en quien una vez confió, reaccionó con agresividad y, una vez más, la ley intervino. Fue declarado culpable de acoso menor y sentenciado a 2 años de libertad condicional. Mary solicitó el divorcio casi inmediatamente después de ese incidente. Para agosto del año 2000, el divorcio ya estaba finalizado. Pero Battaglia no se mantuvo alejado, al menos no del todo. Continuó acosándola, llamándola, amenazándola, manipulándola. Mary intentó que le revocaran la libertad condicional, alegando acoso telefónico constante y consumo continuo de sustancias. Ambas cosas estaban prohibidas por los términos de su libertad, pero él las ignoraba. Ella conocía su historial. Había sentido su furia en carne propia. Temía lo que pudiera hacer después. Aún así, había una línea que Battaglia no había cruzado. Sus hijas. Hasta ese momento, jamás les había puesto una mano encima. De hecho, Mary decía que las adoraba. Les llevaba regalos. Les decía que las amaba. Se mostraba como el padre cariñoso, y en público, muchos le creían. Incluso Mary admitió que nunca pensó que pudiera hacerle daño a Faith o a Liberty. Pero, tras puertas cerradas, la máscara comenzaba a caer. Con sus conocidos, Battaglia hablaba con amargura sobre sus exesposas, especialmente sobre Mary. Pero cuando se trataba de sus hijas, cambiaba el tono. Las describía con cariño, incluso con admiración. Para quienes no sabían la verdad, parecía un hombre que solo quería mantener el vínculo con sus hijas, a pesar de un divorcio difícil. Jacqueline Floyd, columnista del Dallas Morning News, escribiría más tarde: hizo que la gente creyera que era un padre devoto. Pero John Battaglia no era un padre devoto. Lo que haría después, de lo que era capaz, era algo para lo que nadie estaba preparado. Porque muy pronto, cometería un acto tan frío, tan calculado, tan malvado, que no solo destrozaría a su exesposa, sino que conmocionaría a toda una ciudad hasta lo más profundo. 2 de mayo de 2001. Se suponía que iba a ser una tarde cualquiera. Mary Jean Pearl dejó a sus hijas, Liberty May, de 6 años, y Mary Faith, de 9, para una simple visita con su padre. John Battaglia tenía derecho de visita. Vivía en un loft en Deep Ellum, Dallas, dentro del edificio Adam Hatch. Le dijo a Pearl que llevaría a las niñas a cenar a un centro comercial cercano, pero no tenía planes de ir a ningún lado. En su lugar, Battaglia llevó a sus hijas al piso de arriba, a su apartamento. Cerró la puerta detrás de él, y entonces comenzó a poner en marcha un plan, uno que terminaría en tragedia. Poco después, el teléfono de Pearl sonó. Era John. Pero no se trataba de una llamada de rutina. Era una llamada que jamás olvidaría, una que cambiaría su vida para siempre. Pearl contestó. Del otro lado de la línea, escuchó la voz de su hija, Faith, llorosa, temblorosa, desesperada. ¿Por qué quieres que papá vaya a la cárcel?, preguntó ella, con su padre detrás, susurrándole, dándole las palabras. El corazón de Pearl se hundió. Supo al instante que algo andaba mal. Y entonces, caos. Faith gritó. «¡No, papi!», suplicó. «Por favor, no, no lo hagas». La voz de Pearl se elevó en pánico. Gritó al teléfono, desesperada. «¡Corre, corre! Mi amor, corre!». Pero ya era demasiado tarde. Battaglia ya había tomado su pistola. En los segundos que siguieron, disparó varias veces. 3 balas atravesaron el pequeño cuerpo de Faith. 5 más impactaron a Liberty. Los sonidos en el teléfono fueron inconfundibles. Disparos, gritos, y luego, silencio. Y mientras Pearl se quedaba paralizada por el horror, Battaglia dijo una última frase antes de colgar. «Feliz maldita Navidad». Un mensaje enfermo, retorcido, un eco cruel de los abusos que cometió contra Pearl 2 años antes. Esto no fue un crimen de ira, no fue un impulso, fue venganza, cuidadosamente planeada y ejecutada sin compasión. Pearl colgó,
y llamó al 911 de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Sus hijas habían muerto. Más tarde, los investigadores encontraron un mensaje en el contestador automático del cuarto de las niñas. La voz de Battaglia sonaba tranquila, reflexiva, casi tierna. «Buenas noches, mis pequeñas. Espero que estén descansando en otro lugar. Las amo. Ojalá no hubieran tenido nada que ver con su madre. Ella era malvada, cruel, estúpida. Ahora estarán libres de ella. Las amo muchísimo. Fueron niñas muy valientes, muy valientes. Liberty, tú fuiste tan valiente. Te amo tanto. Adiós». Pero eso no fue el final. Menos de una hora después del crimen, Battaglia entró en un estudio de tatuajes. Se subió la manga con calma y pidió que le tatuaran 2 rosas en el bíceps izquierdo, una por cada hija. Mientras los cuerpos de las niñas aún yacían fríos en su apartamento, él pedía un tatuaje. 2 rosas, una por cada hija. Fue arrestado poco después, tras enfrentarse físicamente con los oficiales. Lo derribaron con fuerza, dejándole un ojo morado. Dentro del loft, la policía recuperó 16 armas de fuego. Las autoridades confirmaron lo que Mary Pearl ya sabía. Battaglia había acabado con la vida de sus hijas por venganza, porque ella lo había denunciado ante su oficial de libertad condicional. Faith y Liberty fueron despedidas en la iglesia luterana Our Redeemer, en el norte de Dallas. Fueron enterradas en el cementerio Hillcrest, junto al padre de Pearl. El Estado comenzó a preparar su caso, y esta vez no habría forma de evadirlo. John Battaglia había cruzado una línea que ningún sistema legal, ningún jurado y ningún corazón podía ignorar. Ahora tendría que enfrentar lo que había hecho. 1 de febrero de 2018, 10 AM, Unidad de Huntsville, Texas. John Battaglia estaba sentado, erguido, sobre el estrecho catre de su celda en el corredor. Las paredes eran las mismas, pero todo lo demás se sentía más pesado, más cercano, y no podía quedarse quieto. Era el día de su ejecución. El reloj avanzaba, y él lo sabía. Cada segundo pesaba más que el anterior. Su cuerpo se sentía más lento, sus pensamientos más confusos. No quería morir, no así, no ahora. Seguía esperando que algo cambiara, que las apelaciones aún pendientes llamaran la atención de algún juez compasivo, que alguien, en algún lugar, creyera que merecía más tiempo. Pero el mundo ya había decidido. Para los tribunales, la evidencia era innegable. Para el público, sus actos eran imperdonables. Y para las familias destrozadas por lo que hizo, este era el único final que tenía sentido. Aún así, Battaglia se aferraba a una verdad distorsionada. Afirmaba que no mató a sus hijas por odio, sino por amor. Un acto final para protegerlas de lo que él llamaba la villana de sus vidas, su exesposa. Esa narrativa había sido la misma desde el principio, pero nadie le creía. Su juicio había comenzado casi 16 años antes, el 22 de abril de 2002, en el edificio judicial Frank Crowley, en Dallas. Fue uno de los juicios por homicidio capital más intensos emocionalmente que la ciudad había presenciado. Howard Blackmon lideró la acusación. Los abogados defensores de Battaglia, Paul Johnson y Paul Brauchle, intentaron humanizarlo. Hablaron de enfermedades mentales, de trastorno bipolar, de años de inestabilidad emocional. Pero la sala del tribunal no se dejó convencer. Cuando el jurado se retiró a deliberar, regresaron en solo 19 minutos. Battaglia fue declarado culpable de homicidio capital, el cargo más alto. Una semana después, el 30 de abril, ese mismo jurado lo sentenció a morir por inyección letal. Tras el veredicto, Battaglia fue trasladado a la unidad Polunsky, en Livingston, Texas, hogar del corredor de la muerte del Estado. Allí, entre concreto y acero, esperaría, año tras año, apelación tras apelación, pero ninguna maniobra legal podría deshacer lo que ya se había hecho. Después de la sentencia, Mary Jean Pearl, la madre de Faith y Liberty, no se contuvo. Miró a su exesposo a los ojos y le dijo: «Arde en el infierno para siempre», y declaró ante el tribunal: «Eres una de las personas más atroces de los tiempos modernos. Me gustaría decir que la próxima vez que me veas será cuando te pongan la aguja en el brazo, pero no voy a perder el tiempo estando ahí». Y durante mucho tiempo lo dijo en serio.
Su hija Christy, la primera hija de Battaglia, también expresó su apoyo a la sentencia. No tenía dudas sobre lo que debía suceder. Tampoco las tenía la primera exesposa de Battaglia, Michelle Getty. Las horas de Battaglia se estaban agotando, y la justicia también se acercaba. John Battaglia no estaba listo para morir, no sin luchar. Historias como esta merecen ser recordadas. Si quieres escuchar más, no olvides suscribirte. A medida que pasaban los años y el reloj avanzaba hacia su ejecución, hizo lo que muchos en el corredor intentan. Recurrió a los tribunales. Presentó apelaciones por todos lados, con la esperanza de que algo, cualquier cosa, funcionara. Las sentencias en Texas incluyen apelaciones automáticas, y los abogados apelantes de Battaglia lucharon con fuerza para cambiar su destino, de pena de muerte a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A su parecer, él no estaba mentalmente capacitado para ser ejecutado, y querían que el tribunal lo reconociera. Funcionó, al menos por un tiempo. La ejecución de Battaglia estaba programada originalmente para el 30 de marzo de 2016, pero pocos días antes de la fecha, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EU emitió una suspensión. El tribunal acordó detener el proceso y revisar si Battaglia era mentalmente competente para enfrentar la inyección. El estado de Texas no impugnó la suspensión y la ejecución fue pospuesta, pero las demoras no durarían para siempre. El 15 de agosto de 2016, Battaglia recibió una nueva fecha, el 7 de diciembre de 2016. Una vez más, el reloj comenzó a correr, y una vez más, la defensa contraatacó. Solo 5 días antes de la fecha programada para su ejecución, el 2 de diciembre de 2016, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas intervino. El tribunal emitió otra suspensión, una vez más, citando dudas sobre su estado mental. A sus abogados se les dieron 60 días para presentar su caso completo. Era una ventana muy limitada, pero la aprovecharon. La batalla legal se prolongó durante meses. Luego, en septiembre de 2017, llegó el fallo. El Tribunal de Apelaciones Penales de Texas rechazó el argumento de Battaglia sobre incompetencia mental. El veredicto fue claro. Estaba fingiendo. En una audiencia de competencia celebrada en noviembre de 2016, un experto estatal en salud mental había testificado que Battaglia probablemente estaba simulando, es decir, fingiendo síntomas de una enfermedad mental grave para retrasar su ejecución. Y el tribunal estuvo de acuerdo. No estaba confundido. No era un delirante. Era calculador. Las pruebas mostraban que Battaglia había pasado tiempo investigando precedentes legales en la biblioteca jurídica de la prisión. Estudió sobre la pena capital, enfermedades mentales y jurisprudencia relacionada con sentencias. En una llamada grabada con su padre, Battaglia incluso se refirió a sus maniobras legales como una partida de ajedrez. El juez Robert Burns, encargado de supervisar las audiencias, fue directo en su decisión final. Battaglia era educado, tenía una maestría, era inteligente y, más que nada, tenía el motivo y la capacidad mental para orquestar lo que Burns describió como una estrategia deliberada para evadir su sentencia. Los tribunales ya no estaban dispuestos a escucharlo. El 31 de octubre de 2017, el juez Burns firmó una nueva orden de ejecución. La fecha fue reprogramada para el 1 de febrero de 2018. Battaglia presentó más apelaciones en las últimas semanas, pero ya no importaban. El sistema judicial había tomado su decisión, y esta vez la aguja iba en serio. Para el Estado, lo que Battaglia hizo no solo fue premeditado, fue monstruoso. No solo rompió la ley, usó a las personas que más confiaban en él, sus propias hijas, como piezas en un acto retorcido de venganza. Ninguna estrategia legal podía reescribir esa historia. El final estaba cerca, y John Battaglia lo sabía. 1 de febrero de 2018, unidad de Huntsville, Texas. Pasaban poco las 5 de la tarde. John Battaglia estaba sentado en silencio sobre su catre, con los tatuajes en su brazo, un par de rosas entintadas en memoria de sus hijas, aún visibles bajo la luz fluorescente. El tiempo se agotaba rápidamente, y esta vez no habría más demoras. Su equipo legal había intentado todo. Ese mismo día,
presentaron una apelación de último minuto, alegando que un tribunal inferior les había negado fondos cruciales para seguir investigando las afirmaciones sobre el estado mental de Battaglia. Pero el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Montesquieu la rechazó, y solo unas horas antes de la ejecución programada, la Corte Suprema de los Estados Unidos también se negó a intervenir. Sus abogados insistieron en que él estaba delirante, mentalmente incompetente para enfrentar su sentencia, pero ya nadie escuchaba. No hubo suspensión, no hubo indulto, no hubo misericordia. Esta vez, la sentencia se iba a cumplir. A las 7 p.m., el personal de la prisión le preguntó si quería una última comida. Lo que pidió no quedó documentado, solo algo sencillo, modesto, dentro del límite de 15 bele que permite el estado de Texas. Comió despacio, tranquilo, y luego llegó la hora. Poco antes de las 9 p.m., los guardias regresaron. Vinieron a llevarlo a la cámara. Battaglia se levantó, caminó con ellos y entró en la cámara con la misma calma inquietante que había mostrado durante todo el día. Dentro lo esperaban las personas a las que más había herido, listas para verlo partir. Mary Jean Pearl, su exesposa y madre de las 2 niñas cuya vida él arrebató, permanecía de pie en silencio en el lado de las víctimas, en la sala de observación. Del lado de Battaglia no había nadie, ni amigos, ni familia. Mientras lo sujetaban a la camilla, el alcaide le preguntó si tenía alguna última palabra. Al principio no dijo nada. Luego cambió de opinión. «Bueno, hola Mary Jean», dijo, girando para mirarla directamente con una sonrisa. «Los veré luego. Adiós». Luego, al alcaide le dijo: «Adelante, por favor». La inyección comenzó. Una dosis letal de pentobarbital recorrió sus venas. Battaglia miró hacia el techo, cerró los ojos y luego los abrió de nuevo. «¿Sigo vivo?», preguntó. Segundos después, él mismo respondió a su pregunta. «Oh, lo siento», dijo. Luego vinieron 2 jadeos fuertes, después los ronquidos y finalmente el silencio. A las 9:40 p.m., John Battaglia exhaló su último aliento. 22 minutos después de que comenzara la inyección, desde detrás del cristal, Mary Jean Pearl se dio la vuelta. «Ya he visto suficiente de él», dijo, alejándose de la ventana. Minutos después, regresó. No quería perderse la confirmación final, que el hombre que le había arrebatado a sus hijas, al fin, se había ido. Ella se negó a hablar con los medios después. No había nada más que decir. Pero esta historia no terminó en esa sala. Lo que vino después transformó las leyes de custodia y llevó la lucha de una madre al corazón del sistema de justicia. El acto de Battaglia destacó no solo por su brutalidad, sino por lo que expuso. Un hombre, con antecedentes de agresión hacia mujeres, tuvo acceso no supervisado a sus hijas, y al final, eso les costó la vida. Las vidas que él arrebató fueron documentadas más tarde en el libro de crimen real del año 2003, No Daddy, Don't, A Father's Murderous Act of Revenge, escrito por Irene Pence. El título mismo es un eco escalofriante de las últimas palabras de Faith antes de ser asesinada, palabras que se convirtieron en un símbolo doloroso de la tragedia. Pero este no fue solo un caso que se desvaneció en el olvido. Se convirtió en un grito de protesta por el cambio. Tras el caso, el representante estatal de Texas, Toby Goodman, presentó el proyecto de ley del Senado 140. La ley propuesta exigía que los jueces tomaran en cuenta el historial de comportamiento dañino de un padre o madre al decidir sobre la custodia o visitas supervisadas. El objetivo era claro: cerrar el vacío legal que había permitido a Battaglia acercarse a sus hijas en primer lugar. El Senado de Texas aprobó el proyecto por unanimidad, y el 1 de septiembre de 2001, el gobernador Rick Perry lo firmó convirtiéndolo en ley. Las acciones reales no tardaron en llegar. Hannah's House, un centro de visitas supervisadas en Dallas, fue fundado como respuesta directa a la tragedia y a la aprobación del SB 140. Durante la fase de sentencia en el juicio de Battaglia, Mary Jean Pearl, aún de luto pero decidida, conoció a Wayne Whitworth, el fundador de la organización. Más adelante, ella formó parte brevemente de la junta directiva, transformando su dolor en propósito. Poco después,
Faith and Liberty's Place fue creado en memoria de sus hijas. Operado por The Family Place, un refugio para víctimas de maltrato doméstico en Dallas, el centro brindó un espacio seguro donde los niños pudieran ver a sus padres bajo supervisión judicial, para que ningún otro niño sufriera el mismo destino. Las repercusiones también llegaron a los tribunales. David Finn, el juez del Tribunal de Familia del Condado de Dallas, que previamente había desestimado un cargo relacionado con el comportamiento de Battaglia hacia su exesposa, fue duramente criticado. Muchos creían que esa decisión permitió que Battaglia siguiera libre y que eventualmente cometiera los homicidios. Un año después, Finn renunció a su cargo y se postuló para fiscal del distrito del Condado de Dallas. Pero Pearl no iba a permitir que eso sucediera. Hizo campaña en su contra, alzando la voz en cada oportunidad. Y el público escuchó. El 12 de marzo, durante las elecciones, Finn perdió. Obtuvo solo el 25% de los votos. El legado de Battaglia no quedó escrito solo en expedientes judiciales o registros carcelarios. Se grabó en nuevas leyes, se construyó en centros seguros de visitas y se mantuvo vivo gracias a una madre que se negó a que la muerte de sus hijas fuera en vano. Se había hecho justicia, pero fue el después lo que demostró cuán profundas eran realmente las heridas.